¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Eggland's Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos, de gallina libre de jaula y orgánicos de Eggland's, que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best contiene la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información. En Ideas para Vivir Mejor, ayudamos a personas que no tienen tiempo a descubrir las claves de los libros sobre bienestar físico, mental y financiero que les gustaría leer. Resúmenes prácticos, concisos y amenos, que puedes escuchar en cualquier lugar. Hola a todos y bienvenidos a Ideas para Vivir Mejor. Soy Eugenio Paya Ruiz, lector empedernido y amante del desarrollo personal. En los próximos minutos descubrirás las ideas principales del Código del Cuerpo, un libro escrito por el Dr. Bradley Nelson. Antes de empezar, quiero recordarte que tienes a tu disposición una recopilación de las ideas y de los consejos más relevantes sobre desarrollo personal en mis 3 libros propios. Ya los conoces: Libre, Saludable y Feliz, 31 días para mejorar tu vida y Minimalismo para gente normal. Los 3 están disponibles en Amazon y te dejo su enlace en las notas del episodio. Y ahora sí, vamos con las ideas principales del Código del Cuerpo. El libro nos dice que tras décadas de experiencia como quiropráctico experto en sanación energética, el autor ha llegado a 2 conclusiones. La primera es que todo el mundo tiene la capacidad de alcanzar una buena salud y un estado de felicidad ilimitado. Y la segunda conclusión es que el conocimiento necesario para lograr esas 2 cosas, una buena salud y felicidad, se encuentra en nuestro subconsciente. Ese es el lugar donde se acumulan los bloqueos energéticos, las toxinas, las lesiones emocionales y los traumas no resueltos que afectan a nuestra salud, tanto mental como física. La idea sobre la que pivota el libro es un método que explica el autor para disolver todo ese material negativo que guardamos en el subconsciente. Según este método, la mente subconsciente sabe las causas que están detrás de cualquier síntoma de enfermedad mental o física que se manifieste en el cuerpo. Desde su punto de vista, la salud es un complejo equilibrio entre elementos emocionales, elementos físicos y elementos espirituales. Y por eso, si queremos curarnos, hay que ocuparse de las 3 áreas, emocional, física y espiritual, para poder desbloquear ese material atrapado en el subconsciente. En este sistema, todo, desde una depresión hasta una enfermedad crónica, pasando por la pobreza de dinero o pobreza de relaciones con los demás, todo está causado por desequilibrios energéticos. Y la mente subconsciente tiene las respuestas a todos estos desequilibrios. La premisa del libro es que si abordamos la causa que hay detrás de cada enfermedad o detrás de cada problema, el cuerpo recupera su capacidad natural de curarse a sí mismo. En otras palabras, los síntomas serían un sistema de alarma del cuerpo y no necesariamente la enfermedad en sí misma. Los síntomas son una alarma y no la enfermedad en sí misma. Por ejemplo, la depresión sería un mensaje del cuerpo sobre un desequilibrio subyacente que debemos resolver.
Y ese desequilibrio que debemos resolver puede ser que nos falte un nutriente clave, puede ser que seamos incapaces de crear la suficiente serotonina o lo que sea. Pero son esos desequilibrios los que dan lugar a lo que luego un médico diagnostica como depresión. Veamos en qué consiste el método que nos explica el autor paso a paso. Si acceder a la mente subconsciente es la clave, pues obviamente el primer paso es dedicar tiempo a conocer qué es el subconsciente. Según el libro, la mente subconsciente funciona como una especie de ojo que todo lo ve, o como un copión que lo graba todo y lo recuerda todo. Y en cualquier caso es una herramienta mucho más potente que la mente consciente. Todo ese conocimiento, todo eso que nuestra mente subconsciente ha visto, ha oído, ha grabado, todo esto se encuentra enterrado bajo la superficie. Es como la parte oculta de un iceberg, de un iceberg. La parte oculta es la que está debajo del agua y es mucho más grande que la parte que se ve, que es la que queda por encima. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la mayor parte de nuestra sabiduría y de nuestra inteligencia está en el subconsciente. Pero como está en el subconsciente, ni está a la vista ni podemos expresarla de una forma sencilla. Y ese subconsciente, siguiendo con la metáfora del iceberg, interactúa directamente con algo que el autor llama la inteligencia universal. Es decir, si el iceberg es toda tu conciencia, que se divide en dos, la parte visible que está por encima del agua, que es la mente consciente, y otra más oculta, que es la que queda por debajo del agua, que es la mente subconsciente, ese agua que rodea al iceberg es lo que el autor considera una base de datos universal, una inteligencia divina, una inteligencia universal. En fin, un campo de energía universal que une todo lo que existe en ella. Por eso, el siguiente paso de este método de curación que nos explica el libro es establecer una conexión con esa inteligencia divina. ¿Y cómo hacemos eso? Pues a través de tres cosas. En primer lugar, de la oración. En segundo lugar, de cultivar una actitud de amor. Y en tercer lugar, sintiendo y expresando gratitud. Estas tres cosas, recuerda, oración, amor y gratitud, ya empiezan a generar una energía positiva en la persona. Ya la llevan a cultivar el estado mental, emocional y espiritual correcto que luego, posteriormente, va a facilitar esa curación. El siguiente paso es comunicarse con el subconsciente para localizar aquellos desequilibrios que son la causa del problema que tenemos y que hay que eliminar. Y para esto es importante entender que la mente subconsciente solamente puede responder a preguntas de sí o no. Es, en este sentido, como un ordenador binario. ¿Sabes? Esto de los unos y los ceros, de los ordenadores binarios. Son o 1 o 0, o sí o no. No reconoce ni juicios ni matices, eso sí o no. Las respuestas que vas a recibir de tu subconsciente siempre van a ser simples, van a ser sí es o no es. Claro, ¿cómo hacemos preguntas a nuestro subconsciente para que nos responda con un sí o con un no? Y aquí es donde empieza la parte más novedosa, yo diría, del libro. Nos sugiere que nos coloquemos de pie, en una posición relajada, con los brazos colgando a los lados del cuerpo, y que hagamos una prueba, que llenemos nuestra mente con pensamientos negativos, que pensemos en la guerra, que pensemos en destrucción, que pensemos que un familiar sufre una enfermedad. Según el autor, tu cuerpo se inclinará naturalmente hacia atrás cuando tu mente esté ocupada con sentimientos o pensamientos negativos. Haz la prueba al contrario, llena tu mente de pensamientos positivos, de amor, de gratitud. Tu cuerpo tenderá a balancearse hacia adelante. Y estos movimientos sutiles son los que comunican una respuesta positiva o negativa a cualquier pregunta que le hagas al subconsciente. Es decir, puedes utilizar tu cuerpo como una especie de señal que te permite saber si tu subconsciente está respondiendo sí o no a cualquier pregunta
que le hagas. Y si esta forma de preguntar no te funciona, por lo que sea, el libro también explica más métodos. Por ejemplo, puedes estar sentado o tumbado, creas un anillo con el dedo pulgar e índice de la mano izquierda y después de hacerle una pregunta a tu cuerpo, simplemente introduces los dedos de la otra mano en ese anillo y observas si el anillo permanece cerrado o no. Si tu subconsciente quiere responderte afirmativamente, el anillo permanecerá fuerte y cerrado. Si ese anillo dedo, porque recuerda, no es un anillo real, es un anillo que estás haciendo con los dedos de la otra mano, si el anillo se abre es porque los músculos están temporalmente debilitados por una acción o una reacción negativa. Y aunque dominar ese método para preguntar al subconsciente pues puede requerir cierta práctica, el autor nos recomienda que mantengamos la mente abierta y que tratemos de encontrar la técnica que mejor nos funcione en nuestro caso personal. Una vez que tengas ya esa técnica, puede ser para ti la del anillo, la del balanceo del cuerpo o cualquiera de las que explica el libro, una vez que tengas ya esa técnica, empieza a preguntar a tu subconsciente si existe un desequilibrio subyacente sobre el que desee comunicarse. Si tu subconsciente responde con un no, vuelve a intentarlo para confirmarlo. Si la respuesta sigue siendo negativa, pues bueno, finaliza la sesión y vuelve a intentarlo en otra ocasión. Pero si la respuesta a la pregunta es afirmativa, es decir, si tu subconsciente te dice que existe un desequilibrio sobre el que desea comunicarse, entonces continúa con el siguiente paso. Y el siguiente paso es preguntarle si ese desequilibrio está relacionado o no con una de las 6 categorías principales, que son las siguientes: energías, patógenos, sistemas, desequilibrios, toxinas o nutrición y estilo de vida. Es bastante posible, según el autor, que obtengamos respuestas afirmativas en varias de estas categorías. Y entonces lo que nos da el libro es una especie de mapa que debemos seguir. Por ejemplo, si tu subconsciente te ha respondido que sí al tema de las toxinas o al tema de la nutrición y el estilo de vida, pues el libro te da un mapa que debes de seguir y entonces le preguntas por subcategorías. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. La categoría de energías, si nos ha dicho el subconsciente que es un problema relacionado con energías, pues esa categoría de energías incluye subcategorías como por ejemplo las emociones o los traumas, y cada una de estas subcategorías contiene otras subcategorías y así sucesivamente. Y conforme vas avanzando, pues vas llegando a la causa del desequilibrio y ya es una causa muy muy concreta. Así funciona. Este proceso lo que te va a permitir es saber cuál es la causa del problema que se está manifestando en tu cuerpo, del problema que tienes en tu vida. Y una vez que tienes esa causa, una vez que ya la tienes identificada según la categoría y subcategoría del libro, por cierto es un listado que se puede encontrar por internet, ni siquiera hace falta que te compres el libro, pues pasas a hacer a tu subconsciente preguntas de descodificación, que son pues del tipo de las siguientes. Pues por ejemplo, ¿este problema procede de un accidente? ¿O este problema tiene que ver con mi infancia? Y tienes que hacer tantas preguntas de descodificación como necesites para obtener toda la información que puedas antes de pasar al siguiente paso. Entonces ya tendrías la causa y tendrías la causa descodificada. Ya sabrías de dónde viene esa causa. Pues el siguiente paso consiste en determinar si ese desequilibrio a su vez tiene otros desequilibrios asociados. Si la respuesta es que sí, pues tendrás que descodificar todos los desequilibrios asociados y limpiarlos por separado. Ahí ya pasamos a la fase que el libro llama de liberación o de limpieza. Y esta fase pues depende del tipo de desequilibrio que hayas descubierto. Si tienes un desequilibrio en la nutrición o en tu estilo de vida, pues seguramente la fase de limpieza consiste en recurrir a ciertos alimentos o a ciertos suplementos o a hacer ejercicios específicos con tu cuerpo, etc. Si el desequilibrio es energético,
Pues el libro nos dice que necesitarás una intervención energética, que suena como muy elevado, pero que realmente nos explica el proceso y puede hacerse con un simple imán, que no deja de ser una fuente de energía pura y de fácil acceso. El libro nos dice que en el caso de que sea un desequilibrio energético, pues debemos pasar varias veces el imán por los meridianos del cuerpo, que ya sabes que son la columna vertebral o la línea que pasa por el centro de la cara si miras de frente y baja para abajo. Y para saber si ese problema se ha resuelto después de la limpieza, después de la intervención, preguntas de nuevo a tu subconsciente siguiendo el mismo método que antes. ¿Se ha resuelto este desequilibrio? Si la respuesta es afirmativa, puedes pasar al siguiente desequilibrio y así vas limpiando uno a uno todos esos desequilibrios energéticos. Así que ya lo sabes, la mente subconsciente de todos nosotros tiene la clave de la capacidad natural del cuerpo para curarse a sí mismo. Así que accediendo a la mente subconsciente y pidiéndole información sobre desequilibrios en el cuerpo, en la mente o en el espíritu, pues puedes descubrir y resolver qué es lo que te está generando problemas. Cualquiera con un poco de práctica, todo el mundo puede liberar el potencial curativo de nuestra mente subconsciente. Y hasta aquí las ideas principales que he encontrado en El Código del Cuerpo, un libro escrito por el Dr. Bradley Nelson. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor, echa un vistazo a mis libros, suscríbete al podcast, dale a me gusta, comparte en redes sociales o por WhatsApp con esa persona que quieras que mejore su vida. Y sin más me despido. Muchas gracias como siempre y hasta la próxima.